the session. Listo, ready. So, today we are going to close our week number 4. Vamos a cerrar la semana número 4 with our class 4.2. It's the second class of the week number 4. And we continue talking about my routine. So the last time in the class 4.1, we talked about the verbs and the actions of the routine. So we mentioned different verbs, right? Like, for example, we mentioned wake up. What is wake up? Levantarse. Despertarse antes de todo. Despertarse, And get It's up, like ahora sí. Get up. levantarse, Exactly. And then we have something like algo es que brush my teeth. What is that? lavarse los Cepillarse dientes, los cepillarse. dientes, Muy cepillarse los bien, dientes, very good. And also take a shower. What was that? tomar una tomar ducha, ducha, Tomar una ducha. And then it says like have breakfast. desayunar, Desayunar. desayunar, Yeah, very good. And then we got like go to and then go to work. What is go to work? ir Ir al al trabajo, trabajo. ir al trabajo, Go to university. ir a la Ir a la universidad, universidad. Yep. Go to different places. Go to the gym, go to the park, go to the office, go to the bank, go to the shopping center, depending where you go, right? Later, you shall have something like have lunch. And what is the meaning of have lunch? almorzar, Almorzar. Excellent, very good. Then we can have, for example, have a, wait. Have a break. What is the meaning of break? Descansar. un descanso, Descanso, muy bien, descanso, very good, excellent, right? And then also, of course, that we have maybe go back, oh my God, sorry. Go back to home. What is the meaning of go Regresar a back? casa. regresar a la casa, a casa, Regresar, muy buen vocabulario, muy bien, go back home. And then arrive or get home. What is the meaning of that? Arrive home or get Llegar home? a la casa. llegar a la Bien, casa, llegar a la casa. And then we have, of course, like have dinner, which of course, it's cenar, ¿cierto? Have dinner. cenar, Cenar. Exactly. And then other actions, ¿no? These are the routine, the routinary actions that we do every day. Esto es lo que hacemos todos los días. But apart of that, we have other different actions that we normally do. Like, for example, watch TV or movies or series, listen to music, read or write, ¿cierto? Write, or probably walk. What is the meaning of walk? Caminar. Muy bien, caminar, right? Or probably we could talk about, I don't know, play an instrument, play guitar, or play video games, or play, no sé, play Uno, play chess, play soccer, play basketball, ¿cierto? Or for example, train. What is the meaning of train? Entrenar. Entrenar, Paula, very good also. Or we could use, for example, practice, ¿cierto? But it's practicar. So we have other different actions that we can talk about, right? Todas estas acciones, obviamente, pues, estas de acá generalmente, estas de este grupito, sí las hago todos los días, ¿cierto? Todos los días me cepillo los dientes, desayuno, cha, 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 ¿cierto? Son de mi rutina. But these actions, probably not. Estas acciones probablemente no. Probablemente yo no entrene todos los días, probablemente no lea o escriba todos los días, ¿cierto? Entonces, in that case, those actions are part of this is called like my routine because it's every day, but these ones are my habits. What is the meaning of habits? Hábitos. Hábitos significa que sí es algo que hago muy seguido, con cierta frecuencia, pero no necesariamente todos los días, ¿cierto? Entonces, when I talk about habits, also we can use the present simple. También podemos usar el present simple, ¿cierto? Recordemos that in the present simple structure, a ver, wait a second. In the present simple structure, we have three forms, and we have to use the subject, the verb, and the complement, and we have to use the auxiliary, si era negativo, does o doesn't, ¿cierto? Si era pregunta con does o doesn't to, o do o does, ¿cierto? Here it's don't o doesn't, pero cuando es afirmativo, pues no tengo auxiliar, ¿cierto? It's just the subject, the verb, and the complement, right? Pregunta, a ver si me acuerdan. ¿En qué casos usaba does? ¿En qué casos debía usar does? She. cuando se habla de ella o de she, he, they, Muy bien, solamente he, she, it. ¿Listo? Solamente esos tres funcionan con does.
Por otra parte, ¿en qué caso entonces debería usar do? Pues, I, I, you, he, I, they. you, we, you, they. we, Muy they. bien, exactly. I, you, we o they van a usar do, ¿cierto? Entonces, I don't, you don't, we don't o do not, and they don't. En cambio, con he o she o it sería she doesn't, he doesn't o it doesn't. ¿Ready? Y la pregunta lo mismo. For example, where does she live? Where does she study? En cambio, cuando es con you o con we, where do you live? Where do you study? ¿Cierto? Ahora, en la respuesta, pues vimos que había una pequeña diferencia, porque, por ejemplo, when the question is, where do you study English? Where do you study English, my dear people? Where do you study English? I In study smart. ¿Dónde English estudias in English? Smart. English? Muy bien, very good. So study, perdón, I study English at Smart, ¿cierto? Entonces, sencillo, I study English at Smart. Normal, sujeto, verbo y complemento. Pero, ¿qué pasa si la pregunta es, where does, a ver, usemos el nombre de alguien acá, where does Carolina study English? Where does Carolina study English? Carolina studies English in Smart. Muy bien, Paula. Entonces, Paula dice, Carolina studies English at Smart. Resulta que ahí veo que el verbo no es igual. Arriba termina en Y, pero abajo, ay, my God, es que Smart, sorry. Abajo, Pablo colocó con IES. ¿Alguien sabe por qué? ¿Me quiere contar por qué? Es como la contracción de... Ay, no sé. Profe, porque para las terceras personas se debe manejar el verbo con, los verbos se deben con unas reglas, finalizando con S, ES, y hay otros verbos donde se les debe cambiar. Si, por ejemplo, termina en Y, se debe cambiar la Y por I latina y colocar ES. Y Muy así bien, hay Paula. como cuatro reglas. Excelente. Entonces, así como cuando la pregunta, cuando la oración era negativa, yo debía usar does en estos tres casos, he, she, it, y lo mismo cuando era pregunta, usaba does para he, she, it. En la respuesta afirmativa resulta que no tengo do ni das porque no tengo auxiliar. Así que ese pequeño cambio lo voy a hacer en el verbo. Es decir, que cuando la oración es afirmativa y el sujeto es, por ejemplo, en este caso, she, ¿sí? Ese verbo debe ser modificado para demostrar que es tercera persona, pero pilas únicamente cuando sea he, she o it. Si el sujeto es I o you o we o they, no le voy a hacer nada al verbo, el verbo va a quedar normal. Pero cuando el sujeto es she o he o it, ahí es cuando voy a cambiar el verbo. ¿Listo? Únicamente en la afirmación. ¿Por qué en la negativa no? Porque para eso tengo el auxiliar. ¿Y por qué en la pregunta tampoco? Porque para eso tengo el auxiliar. ¿Listo? Pero como en afirmación no tengo auxiliar, por eso allí debo generar el cambio únicamente en la afirmativa que tiene un sujeto he, she o it. Ahora, Paula nos hablaba de unas reglas, ¿cierto? Entonces, in that case, vamos a tener tres reglas básicamente. Una, cuando le agrego solo S. Dos, cuando le agrego IES. Y tres, cuando le agrego ES. ¿Listo? Entonces, when the verb finishing consonant, I put S. When the verb finishing E, I put S. And when the verb finishing Y, but before the Y, we have a vowel. What is the meaning of vowel? ¿Vowel? ¿Qué será eso? ¿Vowel? Vocal. Vocal, Vocal, muy teacher. bien, excelente. Entonces, cuando tenemos vocal y luego una Y, solo le pongo S. ¿Ready? Ejemplo.
Work. ¿En qué termina work? En K, es consonante. Entonces, en tercera persona sería worked. Ejemplo, take. Primero que todo, ¿qué significa take? Se me olvidó, take. Tomar. 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 Tomar, pero no Tomar. de beber, sino tomar de agarrar algo. Coger. Tomar, exacto, muy bien. Termina en E, así que tercera persona solamente takes. ¿Ready? Y que antes tenga una vocal. Example, play. Termina en Y, pero ¿qué hay antes de la Y? Vocal. Una vocal, una Vowel. A, ¿cierto? Entonces, tercera persona, plays. Únicamente le pongo la S. ¿Ready? Profe, entonces, ¿cómo así que study quedó con IES? Bueno, es que esa es la otra regla. Cuando termina en Y, pero antes de la Y viene una consonant, consonant, ¿ready? Más Y, ahí es cuando voy a hacer el cambio. Ejemplo, study, sí termina en Y, pero antes de la Y tiene una consonante, una D. For that reason, lo que tengo que hacer en tercera persona, for that reason, por esa razón, debo cambiar esa Y por I latina, E, S. ¿Listo? Porque antes de la Y tiene una consonante. ¿Listo? And finally, we have the exceptions. We have six exceptions, right? First, if the verb finishing SH, I put AS. If the verb finishing CH, I put ES. If the verb finishing O, I put ES. If the verb finishing X, I put ES. If the verb finishing double S, I put ES. ¿Listo? I eran cinco, just five, right? Entonces, for example, I have wash. Primero que todo, what is the meaning of wash? Lavar. Lavar, muy bien. Paula, pregunta. Profe, si termina en O, ¿es OS? Exacto. Por ejemplo, el auxiliar. El auxiliar normalmente es do, pero como termina en O, ¿cuál es la tercera persona? Ah, Doy. Das. Das, ¿cierto? Mire, le agrego ES. ¿Por qué? Porque termina en O. ¿Ready? ok, Entonces, gracias. muy bien, muy bien. Entonces, wash, lavar, ¿cierto? En tercera persona, washes. Wash. Exacto. O, for example, teach. What is the meaning of teach? Enseñar. Enseñar. Enseñar, tercera persona, teaches, que termina en Teaches. CH. Teachers. Do es un ejemplo del que termina en O, pero tenemos, por ejemplo, go. What is the meaning of go? Ir. Ir, tercera persona, goes. Goes. Ready? O, for example, fix. What is the meaning of fix? Arreglar o reparar. Arreglar. My God, esta gente tiene muy buen vocabulario. Very good, excellent. Fix es en tercera persona. And then we have the verb kiss. What is the meaning of kiss? Beso. Eso. Besar. Claro. Tercera persona, kisses, porque termina en doble S. ¿Listo? ¿Ready? Entonces, estas son las excepciones. Los verbos que terminan así, les agrego ES. Los que terminan así, les agrego IES. Y normalmente casi todos reciben solo S, porque la mayoría terminan en consonante. ¿Listo? Entonces, estas son las tres reglitas que tengo para la modificación. Recuerden que para que yo haga esto, para que yo modifique el verbo, tiene que cumplirse dos condiciones. Una, que sea una oración afirmativa. Si es negativa o pregunta, no le hago esto porque ya se lo hice al auxiliar. ¿Sí? Entonces no hay necesidad de cambiar el verbo. Y segundo, perdón, aparte de que sea afirmativa, también tiene que ser tercera persona, es decir, he, she o it. Si es afirmativa, pero es con I, no le cambio. Si es afirmativa, pero es con you, no le cambio. Cambio, si es afirmativa, pero es con he, ahí sí le cambio el verbo, ¿cierto? Ahora, es tercera persona, pero es negativo, no le cambio el verbo porque para eso estoy usando el auxiliar de tercera persona. ¿Listo? ¿Ready? ¿Qué tal, people? Questions, difficulties, si es claro, más o menos, no tan claro. Ujú, ujú. Todo claro. Todo claro, súper, muy bien. Alguien que de pronto no esté tan claro, que diga, profe, aún me cuesta un poquito, no entiendo bien. Paula, pregunta. Profe, en la última actividad que nos colocaste de las rutinas de Beyoncé, Ujú. eh, ¿estaba mal entonces colocar takes, o sea, que tomaba café con el verbo takes? No necessary, pues normalmente usamos drink coffee, pero take a coffee es como que se sienta para, digamos, no literalmente a tomarse el café, sino como para cuando digo
beber café, por así decirlo. Es como una acción también como de agarrar el café, ¿no? Literalmente. Pero no, está bien. When I say takes coffee, it's fine. Pero más naturalmente usamos el drink. Cuando hablo Ah, de ok. otras bebidas, por ejemplo, lo que acabo de hacer no es take water, es drink water, right? Ok, entonces ¿cuándo se usa esa acción? La de Take. take. Normalmente es cuando agarro las cosas, es decir, cuando Ok, agarro las cosas. Pero, por ejemplo, con el café hay una expresión que es como, o sea, agarrar el café, pero como tomarlo así, agarrar la copita de café, entonces puede funcionar. Pero para la acción de que me bebo el café, sí es drink. ¿Sí? ok, Ujú. perfecto. Gracias, profe. No problem. Bueno, my people, so here we have all different verbs, ¿no? Rápidamente, tercera persona de wake up. Wakes Wake up. up. Muy Wakes bien. up. Cuando el verbo tiene dos partes, como wake up y get up, solamente la primera parte voy a ir modificada. Entonces, en ese caso, wakes up, gets up, y aquí, oh my God, Brushes. Brush. brushes, ¿cierto? Porque termina en SH, brushes. Y aquí, here, Takes. Takes. takes, ¿cierto? Y aquí llegamos a un embrollo, que es have. Have es un verbo irregular, obviamente, y la tercera persona es irregular. ¿Cuál es la tercera persona de have? No es Have. have, es Hat. has. Muy bien, ¿listo? La tercera persona de have es has. Entonces yo no digo she have, sino she has, o he has, o it has. Ready? Then here we have goes, otra vez has, goes, arrives. Aquí, watch, tercera persona. Washes. Watches. Watches, ¿cierto? Y listen Listen. Listens. and read, Reads. Reads. reads and write, Right. Right. writes and walks and plays and Walks. trains Plays. and practices. Trains. Yes. Entonces fíjese que la mayoría van a usar solo ese, es como el gran grueso. Pero pues obviamente hay algunas excepciones, que ES, que IES, dependiendo del contexto, dependiendo de la situación de cada verbo, pero en su gran mayoría van a funcionar o van a recibir solamente la S de tercera persona. ¿Listo? ¿Vale? Bueno, my dear people, entonces, este digamos que fue la gran parte de la primera clase de esta semana, que es como el presente simple, o sea, la estructura del presente simple, cuando pongo la S, cuando no la pongo, cuando uso el das y cuando uso el do. Pero otra gran parte de esta semana, Evelyn, pregunta. Sí, profe, qué pena interrumpirlo. Es que aquí me surgió una duda. Los verbos irregulares, que he escuchado tanto de ellos, eh, pensaba yo, aquí especializando, que era en el pasado simple, pero veo que, por ejemplo, aquí se cambió. ¿Yo en qué momento debo de usar verbos irregulares? A ver si me lo memorizo por fin. Estabas en lo correcto. Los verbos irregulares únicamente van a cambiar en el pasado, pero aquí pues has es como una excepción, es el único que cambia. De resto, todos los verbos siguen las tres reglas que vimos. ¿Listo? Entonces, Ah, listo, no gracias. importa que sea regular o irregular, porque es el presente. Digamos que la importancia de que sea regular e irregular es para el pasado, que es lo que vamos a ver, creo que en 2 semanitas, semana 6 si no estoy mal, o semana 7 no estoy seguro. Pero todavía no. Entonces, cuando lleguemos allá, tranquilas que allá hablamos de verbos irregulares, ¿vale? No hay problema. Gracias. Listo, muy bien, very good. Entonces, esta semana, aparte de eso, la parte final de la clase anterior, hablamos de algo muy importante y era el complemento de time complement. Then we have some prepositions to talk about time. We have in, on, at, before, after, around, ¿cierto? And then we talk about how can we use these expressions in with in the morning, in the afternoon, in the evening, on with the parts of the week, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, ¿cierto? And at with the regular hours, at 3, at 4, at 5, at 6, also before and around, or after, around 6, around 5, before 7, after 8, ¿cierto? Con las horas normal. Now, there is another complement of time, but it's related to the frequency of the action. What is the meaning of frequency? Frecuencia. Frecuencia. La frecuencia es diferente del tiempo, ¿sí? El tiempo es a qué horas lo hago. Y pues en ese caso yo dije a las 7, a las 8 de la mañana, los lunes, los martes, right? But the frequency is different because the frequency is how often I do an activity, ready? So in that case, the frequency part is going to answer to the question, how often? How often?
What is the meaning of how often? ¿Cada cuánto? Cada cuánto o qué tan seguido. Recuerden que el how significa cómo, pero cuando lo mezclo con un adjetivo va a significar qué tan y el adjetivo en este caso often significa seguido o regularmente. Entonces, qué tan seguido o qué tan regularmente o básicamente pues cada cuánto, ¿cierto? How often? It's a question that is asking about the frequency of the activities. And the frequency it's not related with time, ¿cierto? La frecuencia no se relaciona con el tiempo, se relaciona es con la cantidad de veces que hago una acción, sin importar si la hago en la mañana, a las 4, a las 5, cantidad de veces que hago una acción. ¿Ready? Entonces, guys, in this case, the question is very simple. ¿Puedo borrar esta parte? Sí. Can I erase? Sí, profe. Yes, listo, good. Thank you. I'm going to make a question that is how often? I want to ask different questions, different like activities that we have like in our day. For example, you tell me that you watch movies or listen to music or read books or yes, write, no sé, in a blog or walk in the park, ¿cierto? Son verbos, verbos que tengo que usar. Entonces, es decir que esta pregunta, how often, la voy a tener que hacer con la estructura del presente simple. Vamos a ver si me ayudan. Primero iba el WH. Y después del WH, ¿qué iba? El auxiliar. El auxiliar Do or también iba does. muy bien. Do or does. Excelente. Entonces, aquí voy a usar el auxiliar que es do o es does, dependiendo qué es la siguiente parte. ¿Y qué es la siguiente parte que va después? El sujeto. Subject. Subject. Muy bien. El sujeto, ¿cierto? And then finally, ¿qué va después del subject? El verbo. El verbo, perfecto. Y luego, si es necesario, el complemento y luego de question mark. A veces no tengo complemento, a veces simplemente termino con el verbo. ¿Listo? Entonces, my dear people, va a preguntarte a ti, oye, ¿cada cuánto? Y vamos a usar un verbo de los que vimos ahí, por ejemplo, read. ¿Cómo completarían para preguntar, oye, ¿tú cada cuánto lees? How How often often do you do read? you read? Perfecto, muy bien. How often? Si yo sé que el sujeto es you, ya inmediatamente sabré que el auxiliar correspondiente es do. Do. ¿Cierto? Excelente. How often do you read? Y luego simplemente question mark, right? Entonces, a la pregunta how often do you read puedo contestar de dos formas. Ejemplo, yo leo 3 veces a la semana. Eso tiene un número específico de veces. Pero también puedo contestar, pues yo leo a veces. ¿Qué es a veces? Es una simple aproximación. Entonces, in that case, I am going to have two possibilities. Approximation with the frequency adverbs, con los adverbios de frecuencia. Then we have from the most frequent, del más frecuente, to the less frequent, al menos frecuente. Always. What is the meaning of always? Siempre. Siempre. Almost always. Casi siempre. Así Casi siempre. siempre. Often. A menudo. A menudo. Usually. Usualmente. Usualmente. Sometimes. A veces. Algunas veces. Hardly ever. Casi Casi nunca. Antes de casi nunca hay otro. Difícilmente o rara vez. ¿Listo? Como rara vez. O difícilmente. And almost never. Casi nunca. Casi Ahí nunca. sí es casi nunca. Muy bien. Y never. Nunca. 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 That's it. Right? Entonces, del más frecuente al menos frecuente. Esos adverbios de frecuencia tienen una localización específica, justo después del sujeto. Ready? Entonces va el sujeto, el adverbio de frecuencia y luego la acción. Ready? Entonces, no, es que yo leo a veces. Ok, I sometimes read. Ok, I sometimes read. Perfecto. I sometimes read comics. De pronto un poquito más específico. I sometimes read comics. Maybe another person, no, profe, yo leo casi siempre, pero novelas. Entonces, I almost always read novels, ¿cierto? Entonces, in that case, we have frequency. Aquí no estoy hablando tanto del tiempo, sino de la frecuencia de la acción.
Entonces el complemento sí es de tiempo, pero no es tanto como de la hora o el día, sino más relacionado con la frecuencia, con cada cuánto hago esa acción. ¿Vale? Pero aquí es solamente una aproximación. A veces, difícilmente, rara vez, nunca, casi nunca, siempre. Pero if I want to be more specific, si yo quiero ser más específico, I am going to use the number of times. Y aquí les voy a hacer una pregunta capciosa. What is the meaning of times? veces, Muy bien, excelente. En este caso, times no significa tiempo, significa veces. ¿Listo? Entonces, in that case, I am going to talk about the number of times that I do the activity. For example, I said, ay, no, pues, profe, yo leo 2 veces al mes, o 3 veces por semana, o una vez al día, no sé, depende, ¿cierto? Entonces, lo primero que voy a usar es el número de veces, the number, y luego la palabra times. One time, two times, three times, four times, six times. Ready? Then we have a, and then we introduce the period. Introducimos el periodo de tiempo. Entonces, tantas veces, cada cuánto. Profe, 2 veces cada semana o 2 veces a la semana. Ah, bueno, listo. Tengo un número de veces y tengo un periodo de tiempo. No, profe, 2 veces al mes. Ah, bueno, entonces tengo un número de veces en un periodo determinado. For example, if I say 2 veces a la semana, two times, vamos a cambiar de color, sorry, Two two time times, ajá, and week. exactly, Jairo, muy bien, very good, 2 times a week. No, profe, 2 veces a la semana es mucho. 2 veces, pero al mes. So how would be that? Two times and much. Month. 2 times a month, very good. So, en ese caso, ese a va a introducir cada cuánto. Ready? For example, guys, pregunta un poquito ya más normal. How often do you pay the tax of your house? El impuesto de su casa, el predial. How often do you pay the tax of your house? One times and year. One time, One time a month. A month? No, a year. a year, ¿Te imaginas pagar eso una vez al mes? My God. One time a month. Ah, perdón, es que a month. A year, sorry. Yes. One time a year. ¿Listo? Very good. Right? Guys, pregunta, how often do you brush your teeth? How often do you brush your teeth? 5 or 6 always, and day. Claro, muy bien, very good. Porque pueden decir always, pero always para mí es una vez al día, o sea, todos los días, pero no es una vez al día, ¿cierto? Son 3, 4, bueno, depende de la persona, right? So, for example, Jairo says 5 Five or or six. 6 times. 3 times. Other person can say 3 times. ¿Cada cuánto? ¿3 times a week? ¿3 veces a la semana? No. ¿3 times? A day. no, Day. a day, A Three day. times a day, muy bien. O 5 or 6 times a day, ¿cierto? Entonces, cuando digo el número de veces, usualmente, muy normalmente, también uso el periodo. Tantas veces, pero ¿cada cuánto? Tantas veces al día, a la semana, al mes, al año, so on, so on. ¿Ready? Y aquí voy a tener dos, digamos que, excepciones. Cuando tengo una vez, one time, lo puedo reemplazar por once. O sea, once es exactamente lo mismo que decir one time. Y two times es exactamente lo mismo que decir twice. Puedo usar cualquiera de las dos. Sin embargo, estas opciones son mucho más usadas que decir two times o one time. Entonces, por ejemplo, en vez de decir one time a year, I can say once a year. Yes, I pay the tax of my house once a year. I pay the tax of my motorcycle once a year. Or for example, I pay the gas bill. What is the meaning of bill? ¿Qué será bill? Gas bill. recibe el gas, El recibo del gas, ¿cierto? O el servicio del gas. I ¿Recibo pay. gas? Exacto, muy bien. I pay the gas bill cada cuánto? Once a month. ¿Listo? Paula, pregunta. Profe, solo esos dos tiempos cambian la palabra. O sea, por ejemplo, si fuera a decir Señora, tres, ya sería three, o sea, normal. El número, normal. Ah, ok. el número y la palabra times. ¿Listo? Únicamente una vez y 2 veces. De resto,
3 times, 20 times, 5 times, ta, ta, ta. Entonces Paula dice en el chat, por eso se llama Once Upon a Time. Muy bien, eso es érase una vez. Entonces, eso, ahí es donde viene, right? Muy bien. Excelente, guys. ¿Listo? Entonces, preguntas con respecto a las... Ah, bueno, guys, importante. Cuando soy específico acerca de la frecuencia, es decir, cuando digo el número de veces, esa va a ir al final de la oración, o sea, en la parte del complemento, en la parte final de la oración. I pay the gas bills once a month, ¿cierto? En cambio, cuando es el adverbio de frecuencia, va justo después del sujeto. I sometimes read comics. I almost always read novels. ¿Sí? Entonces tienen una localización diferente dependiendo si soy específico o no tan específico con respecto a la frecuencia. ¿Listo? Preguntas, questions, difficulties, problems here. No, teacher. Muy bien, very good. ¿Alguien más, no? Depende, hay varias personitas, de pronto alguien que no se sienta tan cómodo, que sienta dudas todavía, ¿no? ¿Seguros? Profe, Dime, Caro. pero me enredé un poquito como en esa última partecita, en esta parte que está como entre corchetes. Esa parte. Sí, profe. Ah, listo, tranquila. Solamente es que cuando tengo el número de veces, o sea, cuando digo 5 veces o 6 veces al mes o a lo que sea, esa expresión va a ir al final de la oración, es decir, en el complemento de tiempo o en el complemento de frecuencia. Mientras que cuando uso adverbios de frecuencia como always, ta, 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 estos que están a mi derecha, ellos iban a ir justo después del sujeto. ¿Ready? En cambio, el número de veces va a ir es al final de la oración. Ok, profe, Era ¿tú eso. me ¿No? puedes hacer un ejemplo? Dime, Caro, perdón. ¿Me puedes hacer un ejemplo, por favor? Claro, of course. Vamos a hacer muchos, pero vamos a hacerlo acá. Entonces, the question again is how often, no? Let's say, how often do you drink coffee? How often do you drink tinto? Que no es coffee, es tinto, ¿no? So, how often do you drink tinto? Es, in my case, podría responder, I often drink tinto, ¿cierto? What is the meaning of often? A menudo. A menudo o seguido. Pero resulta que esos adverbios son simples aproximaciones, porque pues si yo digo often, para mí often es una vez al día. Con eso ya para mí sería often. Pero de pronto Jairo que le gusta el tinto más que a nadie, él toma seguido, pero él dice, no, para mí seguido es 4 veces al día. Entonces, las expresiones como los adverbios son simples aproximaciones, son muy subjetivas, porque por lo que para mí es often, de pronto para ti no, ¿sí? Entonces, bueno, no quiero decir oft, o sea, often puede ser como para dar una idea de que lo hago seguido, ¿cierto? Pero si yo quiero ser más específico, voy a usar el número de veces. ¿Ready? El número de veces, I can say, for example, I drink tinto. Fíjate que ya no lo usé después del sujeto, ¿cierto? En cambio, often sí va sujeto y el adverbio. Aquí, cuando voy a decir el número de veces, lo pongo al Six final. times a day. How many times? ¿Cuántas veces? How many? 6 times a day. Yes, yo sabía. 6 times a day. 6 veces, 6 tinticos se toma, right? So, I drink tinto 6 times a day. Mira que la expresión de veces, o sea, de tantas veces al día, la coloco al final y no después del sujeto como el adverbio de frecuencia, cara. ¿Listo? Listo, profe, súper claro, gracias. Super, very good, excellent. Bueno, my dear people, entonces básicamente esa es la estructura de la pregunta how often, ready? Pero entonces, we are going to have an activity here in which we have here. This is Laura. And here with Laura, we have two different information. Here I have the time that she does different activities, and here I have the frequency that she does different activities. For example, she wakes up, she wakes up around. No siempre se levanta a las 5:30, pero ahí le suena la alarma, pero más o menos. Entonces, she wakes up around 5:30. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces a la semana, guys? How many times? Twice a week. Twice a week, ¿cierto? Entonces, miren, puedo ser muy específico usando expresiones de tiempo y también de frecuencia. Entonces, she wakes up
Around 5:30, twice a week. Yes. De pronto no quiero usar la cantidad de veces, puedo usar she sometimes wakes up around 5:30, usando los adverbios de frecuencia también. ¿Listo? Entonces aquí tengo dos preguntas diferentes. One question is, what time? Y la otra es, how often? Ready? What time, of course, is asking about the hour. How often, it's asking about the frequency. But both questions, they work exactly the same. The structure is going to be exactly the same, ¿cierto? ¿Qué es lo que cambia? Solamente el WH, right? Entonces, how often, si es doble frecuencia, o, oh my God, what time, si es sobre tiempo. Ready? Entonces, in that case, I can say, hey, what time do you wake up? Pero te estaría preguntando a ti o a ustedes, ¿cierto? Pero la pregunta ya no es sobre mí ni sobre ti, es sobre Laura, ¿cierto? Entonces, en ese caso, ¿cómo sería la pregunta? Pregunta cualquiera, cualquiera de las informaciones que están acá, whatever, whatever, whatever. How can I make that question? What time What? she goes to work? Casi, casi. Bueno, entonces, primero, resulta que aquí le hace falta el verbo, ¿cierto? Porque está como la acción, pero realmente no está la acción. ¿Cuál es el verbo que acompaña a breakfast? At. Have. Esto muy bien, have. ¿Y el verbo que acompaña a shower? Take. Take. ¿Y el verbo que acompaña a gym? Go to. Go to, Go. ¿cierto? ¿Y el verbo que acompaña a bus? Go to. Puede ser go to, pero Take. Take the take. bus Very for good, excellent. take the Take the bus. bus to work. Friends meeting, bueno, acá el verbo sería meet with friends, que es como encontrarse, ¿cierto? University classes, ¿cuál sería el verbo acá? Go to. Go to, o puede ser study, para no repetirlo, ¿cierto? Study university. Cinema, verb, Go to. go to cinema. Bedtime es la hora de dormir, o sea, ¿qué haces ahora? Go to. Go to qué? Bed. Time. Puede ser solo go to bed, Go ir a to la sleep. cama, o go to, alguien lo acabo de decir por ahí, go to Sleep. Sleep. sleep, ir a dormir, ¿cierto? Muy bien. Ahora ya tengo el verbo, ahora sí ya tengo el verbo. ¿Ready? Entonces, ya tengo la WH y ya tengo el sujeto, que es Laura, que ya sabemos que es she, ¿cierto? Entonces, ahora sí, vamos a ver quién hace una pregunta. She doesn't. She does. Vamos a hacer primero la No. pregunta, ¿listo? La pregunta, ¿vale? Entonces, por ahí Camila tiene la mano levantada. Camila. Sería, what time does she has breakfast? ¿Have o has? ¿Qué dices? ¿Have or Has, has? has, ¿Has? has At. breakfast. Y my God, empiezo ahí con diferencias. Entonces, what time does she has breakfast? ¿Alguna corrección? ¿Todo está bien? El No, auxiliar. el auxiliar es have. ¿El auxiliar es have? O sea, have has. No, el verbo have. El verbo. Muy bien, entonces recuerden que en la pregunta el verbo no va a cambiar porque ya cambié el auxiliar. Entonces el verbo va a quedar normalito, ¿vale? Para la respuesta, ahí sí es donde va a cambiar, ¿cierto? Entonces, la pregunta, muy bien, Camila, what time does she have breakfast? Bueno, ¿quién responde? What time does she have breakfast? She has breakfast 6 o'clock. ¿Qué preposición usábamos con las horas, Jairito? Around. Puede ser around o puede ser At. at. Cualquiera de las dos, muy bien. Entonces, she has breakfast, digamos que around. Around 6 o'clock. Muy bien, ¿cierto? En la pregunta el verbo normal con el auxiliar does, pero en la respuesta, ok, ahí sí cambió. She has breakfast around 6 p.m. ¿Vale? Ahora, todos los días, every day, 3 times three times. Three times a times week. a week. a week. Perfecto, 3 times a week, ¿cierto? Entonces, how often does she have breakfast at 6 a.m.? She has breakfast at 6 a.m. 3 times
a week. Muy bien, very good. ¿Listo? ¿Quién haría otra pregunta? ¿Listo? ¿Have breakfast? Listo, check. Otra pregunta. Another question. What time does she take bus to work? Listo, ahí, espérame que voy despacio. What time does she take bus to work? What time does she take bus to work? Tell me. She takes bus to work at 9 a.m. around. Okay, at o around. Una de las dos. Ready? So let's say at, muy puntualita, at 9 a.m. She goes to take or she takes the bus to work. Muy bien. ¿Listo? Vale, excellent. Ahora, pero, guys, vamos a hacer preguntas sobre la frecuencia. Alguna de estas acciones, pero digamos que ya no sabemos el tiempo, vamos a preguntar sobre la frecuencia. How can I make a question about the frequency? How Twice often? days a week. Puede ser how many times a week, pero la pregunta, recuerda que vamos a ver es how what? How often? How often, muy bien, how often. Entonces, whatever, any of the actions, cualquiera de las acciones. How often, Camila, Do How you go to often, gym? again. how often she goes to university class? Does she go? PT class. Listo, my dear. Entonces, esta de la S, recuerda que es solo para la afirmación. Cuando es pregunta, después del WH, lo que voy a usar es el auxiliar. Y en este caso, el auxiliar es Does. does. Muy bien. Entonces, how often does she Gas. Go. go? Muy bien, ahí no se cambia porque ya cambié el auxiliar. ¿Cierto? Entonces, el verbo va normal. How often does she go to university class? Muy bien, thank you, Camila. Gracias por la pregunta. Ahora, ¿quién responde? How often does she go to university class? She goes to the university class at 6 p.m. o'clock. Excellent. Very good. She goes to university class, ¿cierto? At 6 p.m. o'clock. Otro verbo que vamos a necesitar, este que está acá, start. What is the meaning of start? Empezar. 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 Iniciar. O sea que si yo digo que ella empieza clases, She She starts starts classes at bien, she 6 starts She starts university classes class. at Ajá. 6 p.m. Perfecto, very good. De pronto se va antes, pero she starts the classes at 6 p.m. Muy bien. O around 6 p.m. o after 6 p.m. o whatever. ¿Listo? Ready? Entonces, my dear people, el presente simple me va a permitir hacer ambas cosas. Uno, hablar de mi rutina, de lo que hago día a día, que me levanto, que voy, que vengo, que me desayuno, que almuerzo, que ceno, que ta, ¿cierto? Y usualmente ahí hablo desde la hora. Entonces, pues yo sé que yo almuerzo todos los días, no tengo que hablar de la frecuencia, pero ahí la importante es como la hora. Entonces, no, I have breakfast, I have lunch after 2 p.m., después de las 2 de la tarde. I have lunch after 2 p.m. Pero si hablo de otro tipo de acciones que tal vez no son de mi rutina diaria, sino hábitos que tengo, pero no lo hago todos los días, tal vez sí lo más importante no será el tiempo, sino será la frecuencia, en cuyo caso, pues puedo usar las otras expresiones. I go to the gym 3 times a week. I practice my English every day. What is the meaning of every day? Every day? todos los Todos días. los días. Todos los días. I practice my English every day. I watch series once a week on weekends, ¿cierto? I go to visit my mom twice a month. I play soccer 3 times a week. No sé, I cook in my house 3 times a week also, también 3 veces a la semana cocino. Entonces, de pronto no son cosas de todos los días y lo importante no es la hora, sino la frecuencia con la cual lo hago. ¿Ready? Entonces, puedo tener el complemento de frecuencia o de tiempo. Sin embargo, como son hábitos, son cosas que se mantienen en el tiempo, es
Por ello que voy a usar el presente simple, es decir, la misma estructura que usamos con la rutina, ¿cierto? Entonces, I go, you go, she goes, he goes, ¿m? Y si es negativo, I don't, you don't, she doesn't, he doesn't, y lo mismo con las preguntas, ¿vale? Y yo Questions. chiste. Hello, my dear. Hola, my dear, how are you doing? A little baby is speaking there. My dear people, questions, difficulties, preguntas, questions, anything? No, everything fine. No, teacher. So good. No, No, teacher, excellent. Excellent, very good. Entonces vamos a cerrar with this part. How often does she? Quien quiera, ahí está la frecuencia, just raise your hand y me cuentan. How often does she? Y el verbo, vamos a ver si saben esos verbos. Let's see. How she, often does she surf? Listo. How often does she serve? ¿Quién contesta? Ahí está la frecuencia. How often does she serve? she surfs one time every 2 years. Muy bien, entonces en este caso, cuando tengo una frecuencia un poquito más diferente, puedo decir una vez cada 2 años. ¿Ready? Entonces, one time o once every 2 years. Recuerden que este lo puedo cambiar por once. Once every 2 years. O sea, una vez cada 2 años. Muy bien. She serves, ¿cierto? Con la S. Excelente, Pau. Very good. Other. How often does she read? How often does she read? ¿Quién contesta? How often does she read? She Right, always reads. She always read. She always read. Puede ser she always read, pero cada cuánto, ¿qué digo? ¿Por cuánto tiempo? O what is the frequency exact? 1 hour She every day. reads 1 hour every day. Exactly. She reads 1 hour every day. ¿Cierto? Muy bien. She reads 1 hour every day. Here, the verb is travel. What is the meaning of travel? Viajar. Viajar. Muy bien. ¿Cómo quedaría la pregunta then? How often does she travel? How often does she travel? How often does she travel? She travels 3 times a semester. Perfecto. She travels 3 times a semester. Solo en la respuesta. En la pregunta no, porque en la pregunta tengo el auxiliar. En la respuesta, ahí sí le pongo la S. ¿Listo? And finally, let's say watch movies. Always. Listo, Pau, pero entonces todo completo. Sí, How often does she watch movies? Watch movies. exactly. How often does she watch movies? How often? She She watches movies Movies. twice times a Once week. and twice a week. Muy bien. Once or twice, o puedo decir 1 or 2 times a week. Very good. Pronunciación de este verbo, excelente. Watches, porque termina como en ch y la S sonaría completa. Entonces, she watches movies once or twice a week. O puedo decir, she sometimes watches movies, and that's it. ¿Listo? Bueno, people, congratulations, congratulations, felicitaciones porque tienen un muy buen vocabulario de acciones, right? Pero muy, muy bueno, right? Entonces, felicitaciones por eso. Y realmente el tema, pues, salió muy, muy fácil porque ustedes están así, cogiéndolas todas muy rápido. Entonces, felicitaciones por eso, ¿vale? Guys, la otra semanita tenemos también 2 clasecitas. Una nos quedó para el martes, pero un poquito más temprano, ¿vale? Por la configuración de los otros grupos, nos va a quedar para el martes, pero creo que es a las 6. Y la otra, el jueves a las 8 de la noche. Esa sí nos quedó en el horario de siempre, jueves a las 8 de la noche. ¿Listo? Todavía no los he activado, pero ya tan pronto terminemos clase, tipo 10 de la noche, ya van a encontrar los horarios de la otra semana. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Igual yo les escribo en el grupo cuando ya estén y de todas maneras les llega la notificación de la aplicación también. ¿Vale? ¿Listo? Thank you. Guys, Listo, ¿cómo les fue con teacher. cómo les fue con el checkpoint de la semana 3-4? ¿Bien? ¿No problem? Súper bien. El de Billions, ¿sí? Nada, no problem. No problem. Sí, Bueno. teacher. Problem, teacher. Recuerden que cuando envíen el checkpoint de la semana 3 y 4, ahí se les activa la semana 5. ¿Listo? Entonces, para que, por si no la tienen activa todavía,
Recuerden que finalizan checkpoint 3 y 4 y ahí es cuando se les va a habilitar la semana número 5. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Guys, muchísimas gracias por la participación, de verdad, muchas, muchas gracias. Qué buen vocabulario y nada, nos vemos la otra semana en clase, ¿vale? Yo veré. Teacher, una Bye, teacher. pregunta son Thanks, respecto, teacher. es que Thanks, teacher. casi no ubico nuevamente la pantalla, qué pena. Estabas hablando de la actividad de Beyoncé. Esto es como la frecuencia con la que uno habla de esa persona, o sea, de ella, ¿cierto? Entonces, ¿había que usar siempre she o había que hacer como el cambio con her es que se pronuncia? Sí, pero no, pues como era la, digamos, ella hace tal cosa, ella hace usualmente esto a tal hora, entonces es con she. Digamos, she usually takes a shower at 6 a.m. She normally goes to the gym in the morning. She has breakfast after the gym 6 times a week, por ejemplo. Entonces es usar todo lo que, digamos, vimos a Ah, lo largo de la ya. rutina, pero siempre es con she, porque pues es ella, ella, ella. ¿Vale? Ella, o sea, esa frecuencia de chi siempre, o sea, es válida, es que tenía como mis dudas y pues solo la usé como en dos ocasiones, porque pues no sabía si era así, pues Pues como digamos se que debía formar puedes, el texto puedes del correo. colocar con preposiciones de tiempo como at 5, at 6, at 7 o con frecuencia o las dos. Pues si solo usaste frecuencia en algunas, no hay problema. Si solo usaste preposiciones de tiempo en la otra, también está bien. Entonces, pues lo ideal es que vayas variando, ¿no? En algunas hablas de frecuencia, en las otras de tiempo, en algunas de las dos, ¿cierto? Frecuencia y tiempo. Ah, ok. Ah, pero si era válido, si uno volvía y repetía chi esto, chi aquello, o sea, no hay lío. No, de Ah, hecho, hay que hacerlo, hay que volver a mencionar el she, porque en inglés el sujeto es explícito, es decir, que tengo que mencionarlo cada vez que arranco una oración. bueno. Voy a ¿Listo? esperar ¿Vale? la calificación entonces para corregir. Listo, no te Listo, preocupes, profe, ¿vale? gracias. Bueno, que pasen buena noche y feliz fin de semana, ¿vale? Happy weekend. Gracias, Chao, igualmente. goodbye. Bye, teacher. Bye, Chao, teacher. very good. Bye bye. Bye Bye bye. bye. Chao, baby. Chao, goodbye.